Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia del embajador Daniel Cabrales, representante de Colombia ante la República Dominicana. Bienvenido, embajador Cabrales, a la República Dominicana y a su programa Política Exterior. Muchas gracias, Fausto, a la República Dominicana, a ti por la invitación a este programa Política Exterior y a este país por acogerme con tanto cariño. Eso está asegurado. Embajador, Colombia, República Dominicana, un marco de relaciones bilaterales de sumo impacto en todo nuestro país, en el aspecto comercial, en el turismo, en las inversiones, en fin, en una serie de ejes que articulan una relación muy dinámica. ¿Cuál es su experiencia en esta misión, en esta República Dominicana que lo recibe con tanto afecto y con tanta distinción? ¿Desde qué enfoque usted percibe esta misión en esta nueva experiencia diplomática? Bueno, yo quiero contarles un poquito de mi experiencia en el servicio exterior en Colombia. Yo estuve en el año 2007 a 2010 como cónsul de Colombia en Polonia, en Varsovia. Posteriormente regresé a mi país. No soy embajador de carrera, soy embajador de libre nombramiento del gobierno del presidente Duque. Estuve en el Senado de la República con él en el año 2014-2018, donde tuvimos la fortuna de hacer una muy buena amistad y de ahí en adelante la designación de estar aquí en la República Dominicana, país hermano de Colombia, porque la República Dominicana y Colombia a veces, primero que todo, estamos muy cerca, ¿sí? Solo nos separan 2 horas en avión desde la capital de Colombia a la capital de República Dominicana. Pero desde las costas colombianas a la costa dominicana estamos a 1 hora en avión, algo relativamente cerca. Somos país limítrofe en aguas, comprendidas por una extensión un poco mayor a 200 millas y con una excelente relación entre los gobiernos y no ininterrumpida, entre otras cosas, porque Colombia y República Dominicana han tenido y han mantenido relaciones diplomáticas desde hace muchos años. Entonces esperamos que todo esto con el gobierno que entra, tanto como el gobierno que sale, se han mantenido unas relaciones excelentes, unas relaciones extraordinarias y con mucha perspectiva a nivel país de Colombia, con mucha esperanza sobre el nuevo gobierno que entra, no solo para mantener las buenas relaciones, sino de pronto para multiplicarlas y llevar a cabo, digamos, la misión, que es lo que uno cumple cuando sale al exterior. Es una misión, cuando salen funcionarios, la misión diplomática. Esa es la misión por la que yo estoy aquí. Me ha tocado en pandemia. Tengo 10 meses de estar en República Dominicana. Me tocó llegar en septiembre del año pasado y prácticamente usted sabe que cuando llega diciembre se para un poco la agenda, el país se para. Se suspende un poquito en el tiempo porque empiezan las festividades, lo normal en todos los países. Y parte de enero también. Entonces, habíamos hecho una agenda muy importante, una agenda en esos 3 últimos meses del año 2019. Empezamos con muchas ganas. Íbamos a ir con una misión importante de inversión y de empresarios dominicanos a visitar al presidente Duque. Pasó el momento aquel de la interrupción de las elecciones en la República Dominicana. Las municipales. Municipales, el 16 de febrero, si no me equivoco. Sí.
La visita iba a ser el 25, pero todo el mundo quedó congelado. Y quedamos para marzo, y en marzo se nos viene la pandemia. También había una visita de Estado del presidente Danilo a Colombia, y de ahí para acá, pues ya tú sabes, todo ha sido pandemia. Nosotros nos hemos convertido prácticamente en una agencia de viajes humanitarias, regresando colombianos a nuestro país, y también en convenio con el Estado Dominicano, con el Consulado Dominicano en Bogotá, trayendo dominicanos para la República Dominicana que habían quedado en calidad de varado. Y ahí tomo la pregunta que tú me hiciste de turismo, porque los muchos que quedaron en calidad de varado son turistas. Venían y no pudieron regresar de parte y parte, o fueron y no pudieron regresar. Al día de hoy, en este momento se está adelantando un vuelo humanitario donde se van 47 colombianos y llegaron también alrededor de 46 personas de Bogotá a la República Dominicana. Con eso nosotros estamos casi llegando a 300, 310 colombianos en organización de la Embajada y el Consulado colombiano en la República Dominicana que han regresado. Por fortuna, Colombia cerró una semana y medio después, cuando empezó la pandemia, y alcanzaron a regresar un sinnúmero de colombianos que están aquí. ¿Por qué te digo esto y te cuento? Porque el turismo en Colombia y República Dominicana se ha fortalecido significativamente. Las cifras de 2019 dan alrededor de 125.000 personas de colombianos que llegan a hacer turismo a la República Dominicana. Si lo prorrateamos en los meses, estaríamos hablando de que mensualmente estamos hablando de 10.000. Pero también mucho de República Dominicana a Colombia. Claro, se aumentó casi un 1000%, porque sí. Dominicana estaba llegando a una cifra promedio año de 8.000, 10.000, 8.000, 10.000, y solo en el 2019 fueron más de 30.000 dominicanos a Colombia. Eso y en aumento. Sí, en aumento. Y lo mismo de Colombia para acá. Sí. Con respecto al 2018, que fueron 110, al 2019 fueron 125, 130. Entonces, eso está aumentando. ¿Por qué? Porque República Dominicana es un atractivo turístico muy grande y Colombia es un país hermano que está muy cerca. Tanto a los dominicanos les encanta ir a Colombia porque les gusta lo mismo que les gusta a los colombianos: conocer, viajar, estar haciendo turismo con su familia, conocer ciudades como Medellín, como Bogotá, que son un poco diferentes, aunque Dominicana tiene muchos diferentes de paisajes y cordilleras y todo. Es diferente, el grueso del turismo está se ve en lo que es playa, mar y eso, y Colombia también lo tiene. Sí. Pero van a ciudades como Medellín, Bogotá, el eje cafetero, también van a Cartagena, Barranquilla, pero el grueso número de los dominicanos les gusta visitar lo que es el eje cafetero, Cali, conocer una cultura un poco diferente al tema Caribe. Bogotá, claro, es la capital, por ahí entran. Claro. Porque los vuelos hoy, en su gran mayoría, son por la ciudad de Bogotá. Hicimos y abrimos una ruta que empezó a operar en diciembre, entre Medellín y Santo Domingo. Lastimosamente la pandemia, el sector más golpeado en un principio es el sector del turismo, el sector de la aviación, y esperamos retomar con algunas otras aerolíneas, abrir rutas importantes como la costa caribe colombiana. Se abrió en diciembre, tú dices, de Medellín a Santo Domingo. Sí, se abrió diciembre, Santo Domingo, Medellín. ¿Un vuelo semanal o diario? Eran 2 frecuencias semanales. 2. Con una aerolínea dominicana. Muy importante. Ahí lo logramos, pero llegó la pandemia y bueno, hay cosas. Estamos en conversaciones con otras aerolíneas, con esa misma aerolínea, que me reservo el nombre por obvias razones, pero estamos en eso, trabajando para que las aerolíneas colombianas y las aerolíneas dominicanas tengan un poquito más de confianza en esta ruta y en este sector, para que aumentemos. También hablando con los diferentes operadores turísticos
y con las diferentes cadenas hoteleras para ofrecer los paquetes necesarios para aumentar el turismo. Obviamente, vamos a tener que esperar, superar un poco esta tragedia mundial. 6 meses más por lo menos. Que nos ha golpeado muchísimo a todos los países. Colombia recibe alrededor de 5 millones de turistas al año, Dominicana recibe casi 8. Sí. Nos ha golpeado mucho el sector del turismo, ambas partes. Embajador, hay una relación de afecto mutuo entre Colombia y República Dominicana. Hay países que tienen una química muy especial. Los dominicanos les encanta la música, la comida, la cultura, la actitud, el clima, la belleza de sus ciudades, la comunicación idiomática, la moda, no sé, una multiplicidad de componentes. Eso es la figura histórica de Colombia como tal. Aquí han residido presidentes colombianos, figuras literarias que tienen mucho impacto en República Dominicana, no solamente Gabriel García Márquez, otros escritores también, la literatura colombiana, los temas políticos, en fin, es un país, sus emisoras inclusive en alguna parte del país entran directamente, sobre todo en la parte sur. Yo he logrado, de noche sobre todo, entran directa y la música entra directamente, digamos en esa parte de la costa de Barahona hacia Pedernales, entra claramente la música de una región de Colombia, lógicamente, ¿no? Me parece que ve esa parte de Cali por ahí. Bueno, Cali está al sur de Colombia, está Sí. bastante distante de la República Dominicana. ¿Cuál será la parte que está más cercana? La parte más cercana de República Dominicana con Colombia es La Guajira. Exacto, esa parte ahí. La Guajira es la costa Caribe. Correcto. Empieza, digamos, de La Guajira hacia allá. Sí. Empezaría La Guajira, Magdalena, el Cesar, que se mete, no tiene... Magdalena Medio. No, Magdalena Medio es el interior colombiano del río Magdalena. Ok. El departamento del Magdalena, que su capital es Santa Marta, Sí. que era el puerto o la ciudad destino cuando España era la colonia española, el virreinato estaba en Santo Domingo cuando empezó. Correcto. Sí, la ciudad o donde llegaban los barcos en ese momento era Santa Marta. Santa Marta fue fundada primero que Cartagena, después fue fundada Cartagena, y así ya fueron 1500, algo así, ¿no? Bueno, por allá, época de la colonia. La Guajira, el Magdalena, el Cesar, el Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, mi tierra. Sí. Esa es la costa caribe colombiana. Ok. Ustedes se pueden dar cuenta que yo no tengo el acento del interior del país de Colombia, que tengo un acento más parecido al acento dominicano o al acento venezolano. Se nota. Es caribeño. La diferencia, sí. Es el acento caribeño. No es el santanderiano. ¿Sí? Exacto. El santanderiano ya va más hasta al interior del país, y Colombia como un país de regiones. ¿Sí? Hablamos muy diferente en cada región. Una multiplicidad de acentos. Así es. El bogotano habla diferente. Sí. El paisa, creo que es el Antioquia, Pereira, Manizales, hablan diferente. El costeño habla diferente. Inclusive el costeño habla diferente en todas partes de la costa. Wow. O sea, el de la costa caribe, el riohachero, el guajiro, habla más parecido al vallenato, que es el del departamento del Cesar. El barranquillero habla más parecido al samario. El cartagenero con el monteriano habla más parecido con el sucreño, porque es la forma de pronunciar la D, la S, entonces hay un golpeo del acento. Colombia es un país muy diverso en ese tema de los acentos. Igual pasa con la comida, igual pasa con la cultura, igual pasa con la música. Claro, hay una diversidad. Un plato típico de la costa caribe colombiana es el mote de queso. Imagínate. El mote de queso es una sopa de ñame con queso costeño, que es un queso duro, Sí. Salado, no muy salado, porque es insoportable comerse algo tan salado,
pero ese es, digamos, el plato típico de la costa Caribe. Y en Bogotá el plato típico allá es el ajiaco santafereño. Y en Medellín el plato En paisa. Medellín es la bandeja paisa, que es lo que Sí. conocen aquí como habichuelas, que es Claro, frijoles claro. con chicharrón y esto. Los patacones en la costa caribe colombiana son los tostones aquí. Sí. El mangú de aquí es nosotros lo llamamos allá, es el machucado de plátano, que nosotros lo conocemos en ¿Pero algunas ¿De qué ciudad es ese? Común de allá. la costa caribe colombiana y lo conocemos como cabeza de gato. ¿Pero de qué parte de la costa Caribe? Bueno, se come en todas partes. Ok. Sí, se come en todas partes de la Santa costa Marta, Caribe. por Un ejemplo. poquito, sí, pero un poquito más hacia allá, Montería, Cartagena, de pronto, Sincelejo, Ok. donde lo comen un poco más lo que es el machucado de plátano, que es el mangú, aquí. Claro. Porque el mofongo ya tiene fritura y lo machacan. Y así es Colombia, es diverso. Si nos vamos para Cali, también la salsa, por ejemplo, ya entrando en el tema de música. En la costa Caribe, más que todo, es el vallenato, el porro y el merengue dominicano. Le digo algo porque en Colombia yo aprendí a bailar con el merengue dominicano. ¿Sí? Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, lo que fue Rick Arena, Quinito Méndez, toda esa... Los hermanos Rosario. Los hermanos Rosario. Yo aprendí a bailar con eso. Y yo tengo 43 años, soy una persona joven, pero por eso Eddie Herrera, por ejemplo, muchos dominicanos viven en Colombia, que son artistas, Claro, tienen su claro. vivienda allá y vivienda aquí. Wilfrido Vargas. Por el éxito que ha tenido la música del merengue en nuestro país. Y como te decía, en Colombia es un país diverso, tan diverso es como en la comida, como en la cultura, como en el acento, como en el baile, como en la música. En todo. Sí. Embajador, Colombia saltó al escenario internacional en uno de sus diferentes saltos. En 2016, cuando celebró el plebiscito en procura de un acuerdo de paz. Por una vez esa ironía que tiene la vida política de los pueblos, entre el sí y el no, pues ganó el no. Los observadores internacionales que estábamos presentes, bueno, pues nos quedamos muy impactados, no teníamos respuesta, no sabíamos qué responderle a la prensa. Yo recuerdo que participé como invitado del tribunal que lo organizó y me entrevistó un canal alemán de noticias, Deutsche Welle, en el hotel donde estaban dándose los resultados y donde tenía previsto ir el presidente Santos, pero finalmente el presidente Santos no fue, porque fueron como se perdió todo. Y ellos comenzaron a entrevistar a los observadores entonces, ¿no? Y la verdad que yo no sabía qué responderle, porque ese era un tema tan colombiano, o sea, la idiosincrasia del no o del sí, no manejaba. Entendía que iba a ganar el sí, pero había una serie de entresijos, de interioridades, de particularidades, que solamente manejaban los ciudadanos colombianos, la sociedad colombiana. De alguna manera, buscaron un mecanismo que todavía yo no he podido comprender. Quizá usted me ayude con la parte jurídica. Empezó a implementarse un acuerdo de paz con una votación en contra. O sea, ganó el no, sin embargo, empieza a aplicarse luego, posteriormente, el acuerdo. Yo sé que la comunidad internacional, digamos, la presidenta Angela Merkel ofreció un apoyo tanto político como económico para esos acuerdos. El presidente Obama ofrecieron sumas para respaldar la implementación. La Unión Europea, entre otras naciones, que recuerdo. El Papa lo bendijo y qué sé yo, toda la comunidad, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA.
Y luego yo decía, bueno, pero todo esto se derrumbó, este dinero no va a circular, este apoyo político va a tener que rectificarse, que replantearse, y me imagino que se convocará dentro de un periodo de tiempo una nueva analítica electoral que dé un resultado más compacto entre las partes en conflicto. Sin embargo, el presidente Santos inició la implementación del acuerdo. Y a mí siempre me pareció muy extraño, tanto de parte de la comunidad internacional como de parte de la propia clase política colombiana, que se implementase el acuerdo con un plebiscito que se perdió. ¿Usted me puede aclarar jurídicamente ese tema? ¿Cómo se llegó hasta ese punto? Porque aquí no se pudo comprender nunca. Es bueno hacer unas anotaciones en la historia de lo que pasó con ese plebiscito. Correcto. Yo estaba de senador Ok. con el presidente Duque. Nuestro partido. ¿Era su primer periodo? Era mi primer periodo. Ok. El mismo primer periodo del presidente Duque. Nuestro partido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Uribe, fuimos los que nos opusimos a ese acuerdo de La Habana. ¿Por qué? Por un sinnúmero de cosas. Que decirlas ahora, las razones fueron las razones por las que la mayoría de los colombianos votó no. Pero entrar en las razones ahora creo que no llegaría al tema. Y la pregunta es diferente, pero digamos, el no en el plebiscito del 2016 fue liderado por el presidente Uribe, por el presidente Duque y por nuestra bancada del Senado en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué, habiendo perdido o ganado el no, por qué se siguió adelante? Nosotros cuando el no ganó en ese momento, se propuso un gran acuerdo nacional. ¿Con base en qué? En los temas puntuales o en la columna vertebral de ese acuerdo, de modificarlo, porque había ganado el no. ¿Quién lo propone el acuerdo? El acuerdo nacional sí lo propone los voceros del no. Los actores. Sí, los actores que de alguna manera en ese momento habían impulsado el no, proponen un acuerdo nacional con base en modificar la columna vertebral, de alguna manera, o las grandes razones por las que la gente votó el no. Entrar allá es una lista como larga. Una salida a buscar un acuerdo nacional, un consenso, modificar un consenso y llevarlo a cabo. Entonces, para posteriormente hacer lo que tú dijiste, volverle a preguntar a los colombianos, de alguna manera. O sea, reconvocar un nuevo plebiscito. No sé qué tipo de refrendación, pero modificar, escuchar al constituyente primario que había votado sí, y decirle al mundo entero y a los colombianos, bueno, se modificó esto y esto. Y se aprobó esto. Y se aprobó esto. Ok. Entonces, ahí va tu pregunta. Sí. Eso no se hizo, por más que haya ganado el no. El gobierno de entonces volvió a firmar un acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá y posteriormente otro acuerdo, le hicieron un maquillaje de alguna manera al acuerdo que hoy ya está firmado, que no fue el mismo. No, un segundo acuerdo. Fue un segundo acuerdo, modificaron algunas cosas, ¿sí? No lo que el grueso de la población estaba pidiendo en su voto por no, y se llevó a cabo. Entonces, en el Teatro Colón se firma, después de la fecha del 2 de octubre del 2016, creo que fue un mes y medio después, o por allá 24 de noviembre, si no me equivoco, algo así, sí. Y llega, después de esa firma, llega al Congreso, pero no le preguntan de nuevo al pueblo. Okay. Entonces la Corte en Colombia avala
que no era necesario preguntarle al pueblo colombiano sobre esa refrendación, sino que también podía hacerse por vía Congreso. ¿La Corte es la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Porque dice que el Congreso representa también el pueblo colombiano. Entonces, con base en esa postura, ¿sí? Con base en esa postura se hace una refrendación vía Congreso y no vía constituyente primario. Posteriormente el gobierno de entonces dijo que ellos se habían equivocado, que con base en esa postura no era necesario haber convocado un plebiscito y que él se equivocó convocando un plebiscito, inclusive después de presidente lo ha dicho, pero así fue y esa es la historia de eso. No hubo un acuerdo nacional, el gobierno de Colombia firmó el acuerdo en Bogotá después de haber ganado el no y fue refrendado vía Congreso. ¿Quién tenía mayoría en ese momento en el Congreso? Bueno, el gobierno de entonces tenía mayorías. Tenía mayoría. Nosotros éramos 20 senadores de 102. De pronto no todos votaron, porque no recuerdo que otros partidos acompañaron eso, pero en ese momento la mayoría se impuso y le aprobaron la firma al gobierno de entonces en el 2016. O sea, yo me imagino que alguien sometió una instancia al Tribunal Constitucional, o el mismo gobierno o algún sector de la sociedad, porque la Corte Constitucional no podía hacer un dictamen sin recibir una propuesta, ¿no? Todo lo que Colombia o las leyes que son aprobadas por el Congreso siempre pasan por un examen constitucional. Oh, ¿Sí? ya. Después que se aprueben en el Congreso, Tiene que ser ratificada. van a un examen constitucional donde se declara exequible o inexequible. Ya. La Corte Constitucional declaró exequible la refrendación. O sea, eso estuvo aprobado por la Corte Constitucional en ese momento. Entonces Colombia asume esa responsabilidad de alguna manera ya como Estado, ¿sí? Asume esa responsabilidad de lo que se firmó ahí. Llega las elecciones del año 2018, el gobierno actual gana las elecciones, que es el presidente Iván Duque, y honra de alguna manera lo que el Estado colombiano firma. No obstante, Estaba obligado a hacerlo. bueno, se está honrando la palabra del Estado colombiano. Ok. ¿Sí? El acuerdo de paz con la FARC le cuesta a Colombia, en lo que se firmó y en lo que se estipula, más o menos unos 11 billones de dólares. Billones de dólares. Es un tema que se quedó y se dejó sin presupuesto. No había con qué. Llega al gobierno del presidente Duque honrando la palabra del Estado colombiano, hace unas mejoras en el fisco de alguna manera y se está cumpliendo con lo que está ahí. Hay muchas voces en Colombia de que se sigue de alguna manera pensando. El mismo presidente Duque ayer, antes de ayer, en su campaña y en varias partes ha dicho que hay que hacerle unas mejoras no solo no a la implementación per se, sino a la justicia en Colombia por muchas cosas que pasan. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El año pasado, uno de los desmovilizados de la FARC, Jesús Santrich, brazo armado de la FARC, fue beneficiado de alguna manera en ese proceso de paz y fue capturado en flagrancia
negociando 10 toneladas de cocaína. Uf. Fue capturado por la policía colombiana en un operativo conjunto con la DEA. Después, posteriormente, fue detenido. Posteriormente fue liberado por libertad condicional y Con 10 toneladas liberado. Y después fue cuando estaba gozando de esa libertad condicional, huyó hacia Venezuela, es lo que se conoce en algunas partes, donde supuestamente está protegido en algunos lugares, no sabemos dónde, es lo que dicen. Ahí está esa situación triste. Entonces son ese tipo de cosas. Pero Santé no es que está limitado de visión. Sí, pero a veces sale en un avión leyendo. Ahí hay una foto por ahí. Él parece que tiene una dificultad de visión, pero no está completamente ciego. Okay. Y son ese tipo de cosas las que muchas voces en Colombia piden, de alguna manera, un poco más de justicia. Esa era una de las cosas, de la columna vertebral de aquel no en ese momento, donde la gran mayoría, yo por ejemplo, siendo senador, y lo decíamos, el mismo presidente actual, que era poco manejable y poco entendible que personas que habían estado 50 años haciendo terrorismo, negociando con narcotráfico, fueran a estar en el Congreso de la República sin purgar una condena. Esas eran muchas de las cosas que en el año 2016 se decían, y ahí respondo una de tus preguntas del no, ¿por qué ganó el no en el plebiscito en Colombia? No obstante, llega el gobierno del presidente Duque y estamos honrando la palabra del Estado colombiano. La palabra del Estado colombiano en tratar de cumplir con parte de lo que se firmó, y hasta el día de hoy digo parte porque se va cumpliendo con todo lo que se dejó. El gobierno anterior dejó de financiado los acuerdos que firmó. No había con qué cumplirlo. ¿Pero la comunidad internacional le cumplió a Colombia o no le cumplió con lo que se comprometió? Bueno, pienso que sí. No te sabría decir en este momento con exactitud cifra si fue un 100%, si va en un 80%, Ya. si va en un 50% de aquellas donaciones que ofrecieron. Pero yo pienso que la comunidad internacional, como siempre, cuando con países se firman o se ofrecen algunos convenios, siempre se cumple. Sin embargo, no se circunscribía a la FARC la confrontación violenta en Colombia. Habían diversos actores. Estaba el Ejército de Liberación Nacional, que todavía sigue en armas. Estaba las fuerzas paramilitares, que era otro tipo de organización violenta. Estaba una facción de las FARC, que todavía sigue en armas, que nunca aceptó los acuerdos. Se hablaba del EPL, que me pareció que se había disuelto. Pero en fin, siguen el gobierno colombiano en ese proceso de negociación que tenía en Ecuador con el segundo frente guerrillero más viejo de América Latina, el Ejército de Liberación Nacional. ¿Ese proceso continúa o ya se detuvo? Es bueno hablar un poquito de historia, ya que tú mencionas tantos grupos al margen de la ley que hicieron tanto daño en nuestro país. Llámense guerrilleros, narcoguerrilleros,
paramilitares, narcoparamilitares. Que siguen haciendo daño, diría yo. Claro, y es bueno decir estas cosas. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se genera un hecho de violencia en Colombia. Para buscar la paz política, se crea lo que en Colombia se conoce como el Frente Nacional. El Frente Nacional era decirle a los dos partidos históricos, liberal y conservador, 4 años gobiernas tú, 4 años gobierno yo. Y ahí se buscó una paz política. Conservadores y liberales. Conservadores y liberales, que eran los dos partidos políticos. A partir de 1900. Eso fue en el 48, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Después vino un mandato del general Rojas Pinilla, que se conoce como una dictadura, porque era un general, pero eso duró 4 años y él mismo convocó El 52. las elecciones, exacto. Y en el 56 le dan el voto a la mujer. Correcto. El derecho al voto. Terminó aquí en República Dominicana, exiliado luego. El general Rojas Pinilla. Sí, residió aquí. Ok. Claro. Entonces, la guerrilla no acepta de alguna manera ese Frente Nacional y se va a las armas. ¿La guerrilla proviene de qué sector? Ahí decir que es de uno o del otro sector es difícil. Lo que sí conocemos. Pero ya era ideológica. Claro, era de una izquierda radical comunista, ellos mismos lo han catalogado así. No era liberal, en principio. Decirte si son liberales o eran de otra corriente política, lo único que sí conocemos es que ellos comulgan con el tema del comunismo. ¿Pero a partir de qué año la guerrilla se vuelve comunista? ¿De principio o va evolucionando realmente? Es difícil decirte cómo va evolucionando, porque llegó un momento en Colombia donde los ideales fueron perdiéndolos. Sí. Donde simplemente se basaban en unos grupos que hacían terrorismo financiados con el narcotráfico. Porque el enfoque que hay es que Marulanda era liberal. Decían eso en principio, ¿no? Que era del Partido Liberal. Y que luego fue dando el viraje. Pero entonces, cuando tú se crea el Frente Nacional, tú no te quedas respetando lo que hacen, sino que te vas a las montañas, esa es la parte disidente y a las armas. Nacional. Las guerrillas. Correcto. Cuando tú me hablas de EPL, ELN, FARC, M-19, en fin, todo se fueron a las armas. Lo que nació. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llega el narcotráfico, llegan los cultivos ilícitos, llega la coca, llega la marihuana. ¿Estamos hablando a partir de qué año? ¿De los 80? Yo creo que antes. Yo creo que un poco antes, porque llega el primero fue la marihuana, ¿sí? Y obviamente el tema más rentable en los 70, digamos, ¿no? Sí, yo creo que por ahí, porque ya en el año 78, 80, si no me equivoco, fue 82, fue extraditado Carlos Leder a Estados Unidos. 80, fue uno de los primeros. Pero ya venía el negocio del narcotráfico en Colombia, ya venía la ilegalidad del narcotráfico en Colombia. Okay. Posteriormente, los grupos al margen de la ley se financiaban de muchas maneras: extorsiones, secuestros, narcotráfico, en fin, todo lo que es ilegal puede entrar ahí en esa parte. Despojo, desplazamientos, en fin, todo lo que tú conoces y lo que el mundo conoce de lo que han hecho. Cobro de peajes. De lo que han hecho en Colombia. En el año 98, fueron muchos procesos de paz. Casi todos los presidentes han tenido, de alguna manera, la intención. ¿Y quién no quiere la paz? En el 90 ya hubo un acuerdo. Claro, y hubo un acuerdo con el M-19, con el gobierno de Belisario Betancur. Eso fue en el año 84, 86, 85, no recuerdo, después de la toma del Palacio de Justicia. Sí, correcto. ¿Sí? Y así vinieron muchos. Y con la Unión Patriótica también. Creo que ahí, en ese mismo momento. En el 89. Posteriormente
todos los presidentes han tenido de alguna manera intención de buscar acuerdos de paz. Unos han salido bien, otros han salido mal, pero siempre ha estado la intención de buscar de alguna manera la paz de los colombianos. En el año 98, Andrés Pastrana se la jugó por esa propuesta y en plena campaña electoral él se reúne con Tiro Fijo en las montañas de Colombia. Y después de eso, recuerdo por allá se hace una posible mesa de negociación o del inicio de los diálogos, y que es la famosa silla vacía, que Tiro Fijo no acude a la cita y ustedes ven al expresidente Pastrana solo sentado con la silla de Tiro Fijo vacía. Cuando tú hablas de Tiro Fijo, para el televidente, se trata del líder fundador de la FARC, Manuel Marulanda, ¿no? Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, correcto, era el jefe máximo de la FARC. Fundador, y no deja, queda la silla vacía. Eso es en San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán, yo no recuerdo el año exacto, pero eso es del gobierno, el gobierno del periodo de Andrés Pastrana. 98-2002. Okay. No recuerdo, creo que es el año 90, debe ser el año 98 o a principios del 99. No recuerdo la fecha exacta. Bueno, eso fracasa 3 años después. 3 años después. Dura 3 años el proceso. Dura 3 años, se desmilitarizan 45.000 hectáreas a la redonda para llevarlo a cabo los procesos, el acuerdo, y se rompen los diálogos porque siguieron secuestrando, porque se siguieron de alguna manera delinquiendo, en fin, el gobierno rompe. No avanzó el proceso. No avanzó el proceso y pasa el periodo de Andrés Pastrana y llega el periodo del gobierno del presidente Uribe. Ahí se hizo un proceso de paz con las autodefensas en el año 2000, desde el año 2002, finales 2003. También al mismo tiempo se empezó se hizo una ley que se llama la Ley de Justicia y Paz, y donde se desmovilizaron 56.000 personas en armas. ¿De diferentes sectores? Diferentes sectores. Esa era una ley general. Fueron 35.000 o 33.000 miembros de las autodefensas. Uf. Y 18.000 miembros de las guerrillas, en su gran mayoría de las FARC. ¿Sí? Ahí están los datos, son datos históricos, estadísticos, que son fácil de verificar. Posteriormente de eso viene la política, o en conjunto con eso mismo, la política de seguridad democrática. Por un lado se establecía el orden nuevamente. En ese momento cuando llega el presidente Uribe al gobierno, 350 alcaldes en Colombia tiene 1.100 y pico municipios. 350 alcaldes en el año 2002 no despachaban desde las cabeceras municipales, estaban exiliados en la capital de Colombia o cerca en ciudades grandes, y de allá despachaban. Cuando llega el gobierno del presidente Uribe y cuando termina, ya toda la gran mayoría de los alcaldes, y había policía en todos los rincones de Colombia, por la política de seguridad democrática y el tema de la Ley de Justicia y Paz, que se fueron, digamos, de alguna manera sometiendo a la justicia, negociando de alguna manera con esa ley de justicia y paz, y se desmovilizaron 56.000 personas. Eso también tiene, y es donde yo quería llegar, en el año 2000, el gobierno de Colombia, presidido por Andrés Pastrana, consigue la aprobación de lo que se conoce como el Plan Colombia. ¿Sí? En ese momento lo había dejado Clinton y entró el presidente Bush,
y ya le toca... ¿Quién es que lo implementa, no? Lo implementa el presidente Bush y en su gran mayoría lo implementa el presidente Uribe, porque el gobierno del presidente Pastrana termina en el 2002 y empieza el presidente Uribe. ¿A cuánto ascendió ese Plan Colombia? En millones de dólares, creo que empezó como con 14 al año o más, después fue subiendo, después fue bajando, no tengo una cifra exacta, pero fue significativamente constante, ininterrumpido, ha bajado, ha subido de acuerdo a lo mucho que ha pasado. En el año 2008 hubo una crisis mundial donde los recortes fueron significativos, pero Colombia ha tenido una política en ese sentido contra las drogas exitosa. Y le cuento exitosa ¿por qué? Porque desde que empezó eso, Colombia logró bajar de 188.000 hectáreas de coca a 47.000 hectáreas de coca en el 2011, durante la implementación del Plan Colombia, la Ley de Justicia y Paz y la seguridad democrática. Fueron las tres, digamos, los tres, y la política de inversión, porque todo esto tiene que ver, una cosa va encadenada a la otra. La política de inversión, la seguridad te da oportunidad de que venga inversión de otras partes del mundo, la inversión, la paz con la Ley de Justicia, desmovilizando 56.000 personas, te da la oportunidad de que la gente invierta, porque te encuentran una seguridad, y todo eso en cadena fue funcionando. Viene después, en el año 2011 encontramos 46.000 hectáreas de coca, una política de pronto exitosa contra las drogas, difícil, un territorio que es tan amplio geográfico y tan difícil geográficamente bajar todo eso. Pero ahí viene lo que ya tú me preguntas, que es el inicio en el año 2012 de los diálogos en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Paralelamente, y a veces que inexplicable, por un lado se negociaba y al mismo tiempo se aumentaron los cultivos nuevamente en Colombia. Hoy, año 2018, cuando entra el gobierno del presidente Duque, encontramos 220.000 hectáreas de coca, después de haber dejado a Colombia en 47, encontramos 220. ¿Qué pasó ahí? La Corte Constitucional en Colombia le dijo a Colombia que no podía seguir fumigando cultivos ilícitos. ¿Sí? Y Colombia ha sido respetuosa de ese fallo. El gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Duque, le ha pedido a la Corte Constitucional modular esa sentencia para volver a la aspersión aérea de este flagelo, de este cáncer, que de alguna manera acaba no solo con las democracias, con el Estado de Derecho, de alguna manera, sino que acaba con las familias. Estamos esperando como gobierno poder de alguna manera ir hacia la erradicación más efectiva de los cultivos de droga, que sin duda son el combustible de la violencia y de la poca democracia que hay en muchos países de Latinoamérica. Embajador, estamos en la recta final de este primer programa. Es irremediable hacer un segundo programa. Una diversidad temática que tiene Colombia, que es imposible hacerlo en una hora. Colombia saltó a los medios de comunicación con la orden de prisión domiciliaria que da el Tribunal Constitucional de esa nación. No como prisión definitiva, sino como prisión de riesgo, algo que no pude comprender bien en el edicto. Y el propio presidente Uribe pues dio positivo en el coronavirus, él mismo lo informó. ¿Qué ha pasado
¿Cómo usted interpreta esa situación para una figura de su liderazgo, de su peso en Colombia? Ha hecho 2 partidos y ha contribuido a articular, él mismo gobernó 2 periodos, ¿no? Pero ha llevado al poder a 2 presidentes, tanto a Santos como al presidente Duque. O sea, es un armador realmente y es un líder de un peso trascendental en Colombia. Se puede estar o no estar de acuerdo, pero es una figura de un peso recio en la democracia colombiana, en la vida política colombiana. ¿Cómo usted evalúa, en los minutos que nos quedan, esa situación tan particular en la vida política colombiana? Yo conozco el impasse, el choque que hay entre él y el senador Iván Cepeda desde hace largo tiempo, pero entendíamos que eso era parte del fuego político, ¿no? Parte de la dinámica constante. Nunca pensamos que iba a llegar hasta ese punto. Fausto, como funcionario del gobierno de Colombia, tengo unas limitaciones normales para hablarte de ese tema. De temas de política interna. Jurídicos. Ah, correcto. Pero yo conozco al presidente Uribe desde hace año 91. El presidente Uribe tiene mucha año 91. Ascendencia. ¿Me vas a decir tú cuántos años tenías? No. Lo conoce el chico. Porque el presidente Uribe tenía mucha ascendencia en mi departamento, en mi ciudad, Montería. Y se conocía con mis padres. Ok. Y yo iba, me llevaban de chiquito a esa casa. Y allá escuchaba mucho sobre todo cuando él fue gobernador de Antioquia, cuando fue senador de la República en su primer periodo. En el año 2001 tuve la fortuna de estar trabajando en su campaña como joven, ¿sí? Como juventud, la campaña del año 2002. Y después tuve la gran fortuna de estar con él en el Senado de la República. Conozco al presidente Uribe y es un hombre honorable e intachable. Creo que va a demostrar su inocencia. Como usted lo dice, muchos estarán de acuerdo en lo que acaba de suceder en Colombia, otros no estaremos de acuerdo con lo que acaba de suceder en Colombia. Esperemos a ver qué pasa en el largo de ese proceso. Es una medida cautelar la que acaban de hacer en la Corte. Yo conozco de su honorabilidad, como lo dijo el presidente Duque también, y sé que eso se va a demostrar. Es triste lo que pasa, lo que está pasando en Colombia. Sobre todo, eso era una de las cosas que nadie se explica en este momento, que era lo que decían y lo que muchos dicen hoy. Aquellos que se levantaron contra el Estado colombiano en armas y que duraron haciendo tanto tiempo daño, fueron y están hoy gozando después de un proceso de paz en las curules del Congreso, y hoy en una medida cautelar tienen al expresidente Álvaro Uribe en una detención domiciliaria. Como te repito, no quiero entrar en detalle, pero conozco de su honorabilidad y de su inocencia. Muy bien. Muchas gracias, señor embajador. Ha sido un grato placer conversar con usted. Esperamos tenerlo nuevamente, irremediablemente, en un segundo programa. Esperamos contar con su presencia. Señoras y señores. Sí, porque se nos queda Fausto, se nos queda mucho por que hablar, las relaciones bilaterales, comercio, en fin, todo. Y el futuro de las relaciones, que es tan positivo, tan optimista. Señoras y señores, hoy como cada domingo tenemos el placer de presentar su programa Política Exterior. Hoy con el honorable embajador de Colombia, Daniel Cabrales. Será hasta el próximo domingo. Buenas noches.
La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.